Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y a todas. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas y los militantes sindicales y sociales. Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos a todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Muy buenos días, aquí estamos en un programa más de El Popular en Radio. Comentarles también que nos tenemos que tirar mutuamente las orejas los tres. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo estás, Juan Landaco? Bien. Cumplimos un año de programa, todos los programas radiales. No sé qué vamos a hacer. Bueno, eso hay que festejar. Sí. A mí se me ocurren muchas cosas. Pero cumplimos un año de todas las... No, perdón. No son todas las programaciones, tenemos. Cumplimos un año, La Mecha cumple un año, Voces de Montevideo cumple un año, El Popular cumple un año y Cultura en Casa cumple un año. El que no cumple un año es A la Izquierda Late, porque comenzó después. Claro. Previo a que a la Izquierda Late. 3 meses después. Bueno, le damos la bienvenida a todas y todos y díganos, por favor, mándennos mensajitos para decirnos que les encanta El Popular en Radio. Al 092-195-855 o 1958-55. Lo digo de vuelta. 092-1958-55, ese es el número en el que se pueden comunicar. Me encanta porque si ustedes vieran a Paola está como con el dedito 09, con el dedito para arriba, 092. La verdad que hoy vinieron con una energía. ¿Qué hace Fede? Como que nos complementamos. Una energía brutal. Ya se les, por lo menos yo sentí, hoy la siento en presencia. Pero el miércoles pasado también sentí una energía, y escuchándolas por la radio, una energía que había de ustedes sumamente contenta. Landaco sospecha, hay que decir que Landaco sospecha que le ponemos sustancias raras al mate. Bueno, yo cambié la yerba, quizás sea la yerba. Ahora, una cosita, se me rompieron los lentes. La yerba del mate. A ver, Óptica Río, que sé que hay un programa de radio que le está haciendo la publicidad. Por favor, que la persona que le está haciendo la publicidad a Óptica Río le diga que yo me compré este par de lentes hace muy poco y se me rompieron. Buenísimo. Capaz que me los pueden arreglar sin cobrar. Te sentaste arriba de los lentes, ¿qué culpa tiene? El río. Miren qué lindo, tenemos El Popular. Contentazo va a quedar el río. Tenemos El Popular. Si es que, porque vieron que comenzamos a filmar las programaciones de radio. Y cuando filmemos realmente lindas todas las programaciones, vamos a mostrar El Popular. Porque qué lindo que es El Popular. Miren la tapa. La tapa del Popular hoy está muy buena. Sí, es una foto bastante panorámica del acto de la 20 que se realizó el sábado pasado, que superó las expectativas en cuanto a la cantidad de gente que se esperaba. Se trabajó para que fuese un acto grande, pero realmente creo que superó las expectativas de todas maneras. Y bueno, eso un poco también va la editorial y un poco también de eso va el Popular en sí mismo, ¿no? Creo que justamente el esfuerzo comunado de varios, de compañeros y compañeras, justamente como decía, se vio reflejado. Dio sus frutos. Porque a veces el esfuerzo no tiene esa respuesta de la gente. Pero creo que justamente se dieron, todos tenemos opiniones, en algunas podemos coincidir y en otras no. Pero también en el marco que salimos de la pandemia, también hay una necesidad como de la gente de encontrarse, de intercambiar, de ver, y también es el primer acto, digamos, en la calle, después del levantamiento de la pandemia. Esa también es una realidad que no es casual, pero se ha repetido en más de una oportunidad
Acuérdense que el 100 aniversario del partido también, del Partido Comunista del Uruguay, se dio en el marco también de la pandemia. del desarrollo de la pandemia. De todas maneras se hizo un esfuerzo brutal y se hizo un acto público en el velódromo, donde también cumplió las expectativas, todos los protocolos, y sin embargo, bueno, se pudo hacer ese acto. Y después del agravamiento y bueno, las consecuencias de la pandemia, nuevamente un hecho que protagoniza también el Partido Comunista del Uruguay, como es la conmemoración de la masacre de los 8 obreros, trabajadores y comunistas de la 20, también el acto nuevamente se hace en la calle, y bueno, y la respuesta es esta, que me parece que colmó las expectativas, o capaz que superó las expectativas que los que estaban organizando y estábamos organizando. Pensamos que la gente, se hicieron todos los esfuerzos y la gente dio muchos aliados, como decías vos, gente de varios palos, que también me parece sumamente interesante. Sí, en eso vamos a ahondar en la editorial, y capaz que ya contar también que en el segundo bloque, para que la gente que nos está escuchando, entre ellas Gabriel, te mando un abrazo, que ahí manda mensajitos, va a estar conversando con nosotros el compañero Enrique Méndez por el otro gran acto de masas que vamos a tener ahora, que es el acto del 1 de mayo en Libertador, ¿no? Sí, con una consigna que es, bueno, obviamente... Libertador y Valparaíso. Ahí va. Hacia un gran 1 de mayo por la unidad de quienes movemos la rueda, esa es la consigna, por la unidad de quienes movemos la rueda, y hacia ese gran 1 de mayo también tendremos una entrevista, una entrevista en el Popular Papel de Gabriel Molina, que es secretario del PIT-CNT, y habrán actos, del secretariado del PIT-CNT, y habrán actos en los 19 departamentos. El Montevideo estará precedido por 3 caravanas que partirán, por allí tenemos los datos, pero bueno, de la Plaza Lafone, Plaza Colón y Plaza Huelga General. Bien, bueno, chicas, ¿Vamos a la editorial? Las convido, ahí está. Nos vamos a la editorial, que en esta oportunidad se titula A la altura de la historia. La conmemoración de los 50 aniversarios del asesinato de 8 obreros en la seccional 20 del Partido Comunista del Uruguay fue un gran acto. Estuvo a la altura de la historia en un triple sentido: de construcción colectiva, de memoria histórica, compromiso y respuesta con el presente y perspectiva. Fue un acto por la concurrencia, porque expresó emoción, compromiso, espíritu de lucha, y por el contenido de los discursos. Por todo eso fue un gran acto. Y en este mundo acelerado, donde todo es efímero, a lo que se une una intención de los sectores del poder por invisibilizarlo, hay que hablar del acto de la 20. Acumular fuerzas, aspecto central del actual momento político en nuestro país desde una perspectiva popular, implica también atesorar lo que se logra, valorarlo y en su justo término. Realizar un gran acto de la 20 era necesario por varios motivos. Por la 20 en sí, su historia, porque se cumplían 50 años de uno de los peores crímenes políticos de la historia nacional, porque había que dar una primera respuesta de masas a la ofensiva del bloque del poder y de sus sectores más reaccionarios para defender a la impunidad y los impunes. Porque era el primer acto político luego del referéndum y había que demostrar en los hechos que, a pesar de que no logramos la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, el movimiento popular sigue fuerte, movilizado, con capacidad de iniciativa, porque había que enfrentar a la tomadura de pelo del gobierno, que respondió con operaciones de marketing al aumento de la pobreza, la caída de los salarios y jubilaciones y la carestía. Era un desafío grande, porque era el primero luego de la pandemia, porque veníamos de un desgaste enorme de la militancia, la hazaña de las 800.000 firmas, las elecciones universitarias, las elecciones del BPS, las elecciones del CODICEN y el Consejo de Formación en Educación, las elecciones internas del Frente Amplio, el referéndum, más la lucha cotidiana en las ollas populares, en defensa del trabajo y el salario, más el impacto de la crisis económica y social, colectivo e individual. Lo era además porque había quedado muy poco tiempo para su preparación. Es que vale recordar y recordarnos que un acto es mucho más que el acto en sí,
implica el esfuerzo por difundirlo y organizarlo, pintar muros, colgar pasacalles, repartir volantes, en este caso incluso pintar de nuevo y dejar bonita a la plazoleta que lleva el nombre de los 8 mártires, confirmar ómnibus, asegurar la participación. Miles de militantes hicieron todo eso y mucho más. Pero haciendo todo eso, que es imprescindible y recoge un método, una concepción política, que resumimos diciendo: un acto de cara al pueblo por múltiples factores y hechos que se dan en la sociedad. A veces no se logra que la convocatoria tenga la respuesta por la que se trabajó. Esta vez sí se logró y con creces. El acto del sábado tuvo una de las mayores concurrencias de los últimos años. Hubo una gran presencia de la militancia del Partido Comunista y de la UJC. Por dar un dato, vinieron 31 ómnibus de Montevideo, Canelones y de todo el país. Estuvo presente, muy emocionada, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Estuvieron legisladores, dirigentes y militantes de todos los sectores del Frente Amplio. Decenas de comité de base del Frente Amplio concurrieron de manera organizada y colectiva. Estuvieron militantes y dirigentes de las principales organizaciones del movimiento popular. Estuvieron también, como se sintieron convocados, vecinos y vecinas del barrio. Fue un acto de miles y de una enorme amplitud. Y como si todo esto fuera poco, hay que sumar los miles que vinieron al acto, que vieron el acto por las redes del PCU o lo escucharon en las transmisiones solidarias de varias radios en nuestro país y en el exterior. El acto en sí fue otro gran aporte. La actuación comprometida de Sociedad Anónima y el cierre conmovedor de Larbanua y Carrero, con el recitado especial para los 8 mártires de Mario Carrero, la presentación del proyecto para ampliar y reformular el histórico local como proyección hacia el futuro de ese símbolo de la lucha democrática de nuestro pueblo, el homenaje a la Comisión Nacional por el Sí y en ella a las más de 100 organizaciones sociales y políticas que le plantaron cara a la ofensiva del poder, con el saludo vibrante de Gustavo González, secretario general de FUCBAN. La oratoria conmovida, reivindicando la memoria, la verdad, el nunca más dictadura ni terrorismo de Estado, y respondieron al hoy y sus desafíos de la Secretaría General del PIT-CNT, la secretaria general del PIT-CNT, Elvia Pereira, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, el secretario general de la UJC, Claudio Arbezún, y el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, le dieron caladura política al acto. Y hubo varios momentos que reflejaron la enorme importancia que tiene la 20 para las y los comunistas y para todo el movimiento popular. La entrada bulliciosa, colorida y como un torrente de la UJC no nos dejó a nadie indiferente. El aplauso unánime que saludó esa abigarrada columna de muchachas y muchachos así lo demostró. La cola para visitar el local, de muchas y muchos que vinieron del exterior del país, era la primera vez que lo veían, pero también de militantes con varias batallas en la espalda que llevan a sus hijas e hijos, nietas y nietos a que lo conocieran. Los abrazos y el cariño que recibieron a raudales José Machado, sobreviviente de la masacre de hace medio siglo, y la familia de Justo Sena, las decenas de afiliados al Partido Comunista y a la UJC que se dieron durante el acto o en los viajes de retorno son otra muestra, nada menos, del impacto profundo de este. No fue un acto más. Así lo demostró el calor y por momentos la furia de los aplausos, la emoción compartida al cantar el himno nacional y la internacional, el canto a capela de a Don José o de ese himno a la lucha que es 8 letras, con Larbanua y Carrero. No fueron pocos los ojos que se llenaron de lágrimas durante el acto. Y eso vale mucho, porque la lucha política, y mucho más cuando se hace buscando la emancipación social con una perspectiva revolucionaria, tiene un componente de emoción, de pasión. Y de eso hubo mucho en el acto de la 20 de este sábado. Todo eso pasó, todo eso vivimos. ¿Y vamos a dejar de hablar de eso para perdernos en el último tuit con la última urgente tontería que a alguien se le ocurrió por ahí? ¿Vamos a caer en la trampa de dejarnos sumergir en la agenda hegemónica de los grandes medios y olvidarnos de lo que construimos hace menos de una semana? De ninguna manera. Que ellos hagan como que no pasó. Es que salió tan bien que no tienen por dónde pegarle, entonces lo ignoran.
pero están condenados al fracaso. El acto del sábado está en nuestras retinas, en nuestros cerebros y, lo que es más importante, en nuestros corazones. Y allí, a pesar de todo su poder, no pueden entrar, no mandan. Fue un acto comunista de cara al pueblo, rodeado de pueblo. Un acto de unidad, de compromiso, de memoria, de verdad y de perspectiva. Fue una contribución a las y los comunistas con uno de sus símbolos más entrañables, a la lucha de todo el movimiento popular. En esa ruta hay que seguir, hacia el 1 de mayo, el 20 de mayo, y todas las luchas que nos esperan para reconquistar el gobierno nacional para el pueblo, para elevar los niveles de unidad, organización y conciencia, para abrir un cauce más ancho y profundo, para avanzar en democracia y construir una democracia avanzada con rumbo al socialismo, a la conquista de la pública felicidad, como soñó y peleó Artigas. Como dijo Juan Castillo, fruto maduro del árbol del pueblo. Eso eran nuestros 8 mártires. Fruto maduro del árbol del pueblo. Eso es nuestro partido. Eso quiere seguir siendo. Eso se expresó de manera formidable el sábado. Por eso fue un acto a la altura de la historia. Muy bien. Acá falta rumbo al socialismo para un comunismo, ¿no? Bien, este es el editorial que bien hace el resumen de lo que fue el acto, en ese sentido, los que justamente el esfuerzo, la organización, todo eso. Queremos complementar parte de esto de una entrevista que hizo Magela Altier, una corresponsal, compañera de Rocha. Sí. También le hizo una entrevista a Paula Laborde, que ahora está viviendo en el Chuy, pero que en esa época, vamos a escuchar su relato, era una joven militante comunista que nos hace relato de lo que vivió en ese momento. En el 72, estamos hablando, ¿no? Exactamente. Que ella hace en el relato, si ponemos atención, ella en el 18, dice, ella relata ahí en la entrevista, que el 18 cumplía 20 años en el momento que enterraban a los 8 Bien. Compañeros de la 20. Escuchemos entonces. Vamos. Estamos ahora en diálogo con Paula Laborde. Sí, hola, ¿qué tal? A propósito del aniversario del asesinato de los 8 trabajadores de la 20. Y Paula es una testigo privilegiada, si se puede decir así, de estos sucesos. En aquel momento, Paula, tú tenías 20 años, cumpliste 20 años por ese entonces. Chicos, el día que enterramos a los compañeros, el 18 de abril, ese día cumplí los 20 años, amargos 20 años, ¿no? Porque fue en el medio de toda esa tragedia, de esos 8 asesinatos que hasta el día de hoy están impunes, que fue una sacudida muy grande para todos los que vivimos esa situación. Tú contabas que tú participabas de la militancia en ese seccional y vieron cómo, ocurrieron los hechos, cómo se destruyó el seccional del partido y cómo ustedes contribuyeron a reconstruirlo. Sí, yo era una militante de la Juventud Comunista de esa zona y por lo tanto integraba el comité departamental del partido en nombre de la Juventud. Hay que explicar que eso estaba enclavado en el medio de todo lo que era la zona, la seccional 20, la seccional 14, la 16 y el Cerro, todos barrios muy unidos por tener un número muy importante de fábricas y por lo tanto por ser una población con un número muy importante de trabajadores. Eran trabajadores la gente que sería los 8 obreros asesinados de la 20, ¿no? Y bueno, fue una sacudida en ese momento para toda la población, para toda la zona. Ese día, el día 16 de tarde, yo iba rumbo a una reunión hacia la casa del partido y estaba en la puerta de la 20, estaba Mendiola parado, que nos hizo una seña con la mano a mí y a otra gente que siguiéramos de largo. Eso ya daba un indicio de que algo había pasado. Yo me volví al seccional de la Juventud y bueno, y ahí pudimos saber que habían realizado allanamientos en la tarde en el seccional 20. Bueno, luego me fui a mi casa, yo vivía en el Prado y en mi casa se escucharon en la madrugada ráfagas de metralleta. Toda la población de esa zona lo escuchó y bueno, y amanecimos con la triste noticia
del asesinato de ellos. Cuando yo llegué a aquel lugar estaban los cuerpos tirados, tapados con sábanas en la vereda. Por muchos años las veredas tanto de la 20 como de enfrente, una ferretería que había, estaban manchados con la sangre de los trabajadores. Así que eso no costó mucho para quitárselo de las retinas. Sí, y en la reconstrucción del seccional, ¿cómo fue? Fue un trabajo arduo, ¿verdad? Sí, bueno, inmediatamente, ese día cuando tuvimos que ir, empezamos a hablar con la población de La Teja fundamentalmente y del Prado, para llevar calma a toda la gente, porque había una indignación muy grande, hasta que pudiésemos reconocerlo, que se fueran reconociendo los cuerpos y acompañar a las familias. Inmediatamente en ese momento el Partido Comunista se trazó la línea de llevar calma, pero de que era un deber reconstruir el seccional 20 del Partido Comunista, en honor a esos trabajadores asesinados allí. Bueno, se inició una campaña que fue llevada adelante, quien la dirigió fue Gerardo Bleyer, también desaparecido, del cual hace pocos años recién se supo, cuando entraron a un cuartel, ¿verdad?, y descubrieron sus huesos. Quien encabezó una de esas peleas junto con también un dentista Bunio que vivía a muy pocas cuadras de la casa del partido, y otra cantidad de intelectuales como el pintor y plástico Anelo Hernández, Tomás Oroño, cantidad de personalidades que junto con los trabajadores de toda esa zona, Juventud Comunista y mucha gente que ayudó, nos dedicamos a reconstruir el seccional 20. Lo emocionante de esto era que los trabajadores donaban un jornal para reconstruir la 20 y donaban también una parte siempre un día de su quincena para contribuir a todos los gastos que eso significó. Esa patriada permitió que en febrero del año 73 nosotros pudiéramos inaugurar el seccional 20 nuevamente con una forma totalmente nueva. Aquella puerta que tenía las formas de rosca, que fue de esa manera para representar el trabajo y la vida de los compañeros. Y lamentablemente duró poco tiempo porque el 27 de junio vino el golpe de Estado y unos días después entraron con tanques y destruyeron nuevamente la 20. 3 veces deshicieron el seccional 20 del Partido Comunista. Y bueno, y nuevamente ahí, pasados los largos años de dictadura, nuevamente al comenzar la democracia, al abrirse el periodo democrático en el año 85, nuevamente hubo que abocarse a la reconstrucción del seccional. Bien, Paula, realmente el relato es importante, ¿verdad?, de alguien que fue testigo directo de todo esto, siendo tú muy joven, ¿no?, en aquella oportunidad. ¿Cómo ves ese tema ahora, al pasar los años? Y en este acto, ¿verdad?, que se acaba de realizar. Hoy, fíjate que nosotros vivimos, yo tengo 70 años y hace 50 años de estos asesinatos que fueron, creo, de los crímenes más aberrantes y de las cosas peores que pasaron en este país, porque eran 8 obreros desarmados, vecinos de todo ese barrio, conocíamos todos, que sin ninguna razón, fueron nada más que el simple hecho de generar terror y el odio hacia los comunistas, fueron asesinados a sangre fría y rematados por la nuca y cuando ya estaban desangrando, se los dejaron desangrarse. Crímenes que han quedado impunes, han pasado 50 años y por más que sean, primero porque vino la dictadura, luego de la dictadura no se presentaron las causas, no han tenido, en verdad la justicia no se ha pronunciado, no ha habido justicia con respecto a eso. Y más que nunca en este momento la reflexión es en un momento en que sombras del pasado, de gente trasnochada, vuelve a querer mandar mensajes y hacer temer de alguna manera porque pueda peligrar la democracia. Hay que estar atentos a eso y hay que decir, bueno, nunca más, estos sucesos no pueden darse nunca más, porque ya hemos pagado con muy caro el precio, con mucha sangre de uruguayos, ese camino de defender la democracia, ¿no?, y defender al país. Gracias. Por favor.
Bueno, en la entrevista Paula Laborde, realizada por la compañera Majela, una entrevista de un relato vivencial de quien estuvo en su juventud transitando en esa época en donde ocurrían estos hechos. Sí, habrá que escuchar atentamente, ¿no? Lo que decía de que hay que estar atentos. En estos programas lo hemos dicho en más de una oportunidad. Justamente ayer tuvimos en Cultura en Casa un programa de reflexión, estuvo Juan Bernaza y hablamos sobre el tema de la ideología y bueno, cómo a veces estas cosas suceden y mucha gente mira para los costados. Bueno, es una estrategia, ¿no? Una estrategia. Permanentemente, obviamente que el brazo ejecutor son varios, pero el ideólogo de esto es el imperio. Sí. Y acá hablamos del imperio yanqui, y acá no hay vuelta de hoja. Esa es la realidad, que le pongan el nombre que le pongan, pero donde hay conflictos y hay guerra, está Estados Unidos. Obviamente que es siempre manejado o por otro tipo de organizaciones, bla, 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 pero ¿quién tiene el poder? En definitiva es Estados Unidos. ¿Quién la roga? En este caso a la OTAN, pero encabezada y dirigida por Estados Unidos, que tiene el poder de sancionar acá, allá. Ahora, ellos no se sancionan, porque estamos hablando, obviamente que estos son temas sumamente muy delicados, pero por ser delicados uno debería tener toda la información arriba de la mesa y muchos programas y horas, porque hay río de tintas Sí. que se escriben en hojas de prensa de las situaciones. Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? Porque también usan, como decíamos, al viejo nazismo como Goebbels, miente, que algo quedará después, y esa es parte de la realidad. Cuando Estados Unidos apoya bombardeos acá, allá, entrar, pone, saca, estados, gobiernos, dictadura, ahora el problema mayor es el conflicto Ucrania, que es una barbaridad, sin lugar a duda. Sí. Nosotros no estamos apoyando ninguna invasión, ninguna guerra, nada, al contrario. La premisa es la paz y la paz. Ahora, también tenemos que decir con exactitud cómo empieza esto, cuáles son los intereses, y todos los intereses es poder y es económico. Esa es la realidad. La hegemonía ahora es generar, ¿quién gana generando guerras? ¿Quién gana? Bueno, ayer justamente informaba, no recuerdo Sabemos bien quién pierde. qué medio era que informaba la cantidad de millones de dólares que estaban ganando las empresas armamentistas, porque quienes ganan en todo esto ¿Quién son los dueños? Claro, con esto de cuando se dice Estados Unidos manda no sé qué cuánta cantidad de armas para no sé dónde, se las compran a alguien que es a la industria armamentista, que claramente tiene unos lobbies enormes y que tiene mucho que ver también en todas estas cuestiones de las guerras, más allá de querer controlar las materias primas que hay disponibles, porque tiene que ver mucho con eso también, también tiene que ver con esta industria armamentística que se sostiene y que existe solamente si hay conflictos. Exacto. Y ha pasado en otras instancias también en donde se han usado guerras para poder mover la industria y a partir de eso, una cosa muy perversa. Bueno, el capitalismo es muy perverso y el imperialismo también. Exactamente. Yo no sé si les parece, pero tenemos aquí en el Popular, capaz que no dejarlo pasar, 2 flores rojas. Sí. Si quieren lo leemos Sí, y después nos vamos a la pausa, ¿les parece? Sí. El 26 de abril falleció el compañero Osvaldo Sardiña a los 74 años de edad en Montevideo. Osvaldo Coqueiro Sardiñas estuvo preso desde 1976 a 1984 durante la dictadura. Tenía el número 2084 en el establecimiento militar de reclusión número 1, penal de Libertad. Osvaldo militó toda su vida en el Movimiento Popular, el Frente Amplio y el Partido Comunista del Uruguay. En estos últimos años militó activamente también en la agrupación del PCU, Enrique Rodríguez, de seccional de Pascua. A sus familiares, a los compañeros, un gran abrazo. A Osvaldo, una flor roja. Y este 25 de abril también falleció Marlene Álvarez. Marlene nació el 1 de octubre de 1939, fue militante social toda su vida, fue concejala desde el primer consejo vecinal, adherente del comité de base del Frente Amplio Andresito y militante de la agrupación Liber Trinidad del seccional 21 del Partido Comunista del Uruguay en Montevideo. A su familia y compañeros, un abrazo apretado, a Marlene una flor roja. Así Sí. nos vamos a la pausa, si les parece, estamos un poquito pasados. Vamos.
continuamos acá y vamos hacia un gran 1 de mayo por la unidad de quienes movemos la rueda, es la consigna. Y bueno, estaríamos allí entonces este domingo todas y todos, de todos los lugares, los rincones del país. Para eso van a haber caravanas, por lo menos en Montevideo, más allá de que van a haber actividades en todo el país. Pero en Montevideo en particular tenemos todas las caravanas, salen a las 9 de la mañana. Una de ellas sale desde la Plaza Colón, sigue por Avenida Garzón, Millán, San Martín Agraciada. Después tenemos la siguiente que sale de Plaza Lafone, que sigue por Carlos María Ramírez y Avenida Graciada. Y después la que sale desde la Plaza Huelga General, que esa es mi territorio, sigue por 8 de octubre, Propios y General Flores. Además de que van a haber muchos ómnibus que van a estar saliendo de los barrios, organizadas por las comisiones territoriales. Por eso es importante estar atenta, acercarse a su organización social territorial, referente barrial, local, sindical, para consultar. Perfecto. Bueno, muy bien. Y bueno, tenemos, como habíamos quedado comprometidos, tenemos a Enrique, responsable, Enrique Méndez. Bueno, yo como Enrique Méndez, el Quique, el famoso Quique, secretario de organización de la Central. Como punto principal vamos a hablar sobre toda la organización, desarrollo, obviamente, del domingo 1, pero antes de eso, también te tiene involucrado, no como responsable de organización del PCNT, sino como trabajador de lácteos. En el conflicto se está llevando adelante y que tiene que ver también con el Consejo de Salario. Vamos a entrar por ahí, bueno, si te parece. Buenos días. Buenos días. Un saludo para todas y todos y para la audiencia. Sí, sin duda, y es de público conocimiento y sin duda que nobleza obliga. Somos compañeros de la industria láctea que estamos en este momento en una dificultad, estamos en una situación conflictiva en este momento vinculado a nuestro sindicato, el sindicato de Conaprole, pero a su misma vez venimos transitando un consejo de salario muy escabroso, muy complejo, y que tiene que ver con las mismas cuestiones que nosotros discutimos y cuando vamos a hablar también de la verdadera plataforma de nuestro PIT-CNT en el marco del 1 de mayo, ¿no? Un consejo de salario que también se pudo retomar a partir del día de ayer y se estará haciendo bastante extenso, que ayer estuvimos reunidos a las 9 de la mañana hasta las 20 horas casi de la noche en el marco de la reinstalación del Consejo de Salario, que es un Consejo de Salario que a esta altura de abril que estamos, tiene que ver con un Consejo de Salario que iniciaba el 1 de enero de 2022, por lo tanto estamos sin Consejo de Salario desde cierre de diciembre de 2021, y acarreando una pérdida de salario real que alcanzó a lo largo del 2021 en un 4,82, nosotros lo decíamos, más de 14 jornales por trabajador, en el marco de lo que significó el aumento de la inflación, fueron, en lugar de ir al bolsillo del trabajador, terminaron yendo para las cuentas bancarias de los sectores empleadores. Sí, la concentración de la riqueza. Efectivamente, y una pérdida instalada por definiciones del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía en el momento que instaló las pautas salariales de la octava ronda, y que en ese caso terminó impactando como a diferentes sectores de ramas de actividad de nuestro país le impactó, tanto trabajadores públicos como privados, y que luego también tuvieron su reflejo en el impacto negativo para las jubilaciones y las pensiones. En ese marco estamos sin consejo de salario, hoy con una reinstalación, pero que, como lo decimos, como a la altura de la fecha todavía estamos discutiendo, tiene que ver ¿por qué? Porque se vio trancado constantemente, porque la Cámara de Industria Láctea, cada vez que existió un conflicto particular, se negó a negociar consejo de salario de rama. Cuando existía una situación en una industria. Sí, en una oportunidad tuvimos una nota en el portal del Popular justamente que nos comentabas eso. Que usan de rehén, de excusa, una situación, un conflicto particular para dejar a todos los trabajadores como en Orsay, no pudiendo discutir. Efectivamente, bueno, hoy se logró desatar las dos cuestiones, bien, y se retomó la negociación a través del Consejo de Salario. Las medidas de nuestra federación por la no negociación por parte de la Cámara en ese caso se dejaron en suspenso y sin duda que se retomó la negociación. Ahora sí, no se resolvió y tiene una profundización la dificultad que vivimos a nivel del sindicato de Conaprole con la empresa Conaprole, donde estamos sí en una situación conflictiva, que inició y nació básicamente en un reclamo que tiene que ver, y vaya el momento que estamos, ¿no? El avance del proceso de acumulación y concentración que han vivido los diferentes sectores empresariales, los sectores más dominantes de la sociedad,
con la revolución tecnológica automatizadora, la industria 4.0, todo este tipo de cuestiones que ha modificado el mundo del trabajo de forma profunda. Bueno, acá nosotros tenemos, y lo hemos dicho así, en la planta de Villa Rodríguez 350 millones de dólares fueron invertidos por parte de Conaprole. En la planta de Montevideo 35 millones de dólares fueron invertidos por la empresa Conaprole, a pesar de que en los comunicados dicen 7 años complejos de la lechería, ¿no? Y eso fueron ahora, en estos últimos momentos, aparte de inversiones que se han realizado en el resto de las plantas. Y así también hay otras industrias que lo han hecho. Y ahí hay un reclamo de algunos sectores que tienen nuevas tareas, nuevas responsabilidades, nuevas formaciones que tienen que tener para esas tareas y responsabilidades en el marco de eso, que aumentó la productividad de forma brutal. Un sector que tuvo un crecimiento de la productividad en un entorno del 15%, ¿no? Aumentó el índice de volumen físico en un 9% y una caída de las horas trabajadas de 6%, marca un crecimiento de la productividad clarísimo. Y bueno, y hay un reclamo para de esos sectores que venían diciendo, bueno, queremos también que se refleje eso en el salario del trabajador y la trabajadora. Bueno, ese conflicto, esa situación conflictiva que tuvimos un año y pico sin poder llegar a acuerdo, desembocó en medidas que se tomaban en los sectores con Conaprole. Y Conaprole cortó todos los ámbitos de negociación, los de salud laboral, los de la safralidad, los ámbitos vinculados a las cajas de auxilio, donde tenemos compañeros con temas médicos vinculados ahí. Todos los ámbitos de diálogo se cortaron absolutamente todo. Bueno, en ese escenario fue una escalada y el día de hoy estamos con un escenario bastante complejo, preocupante, donde hay accionar por parte de los empresarios también, hay medidas nuestras y hay medidas también por parte de los empresarios que ha llevado a la situación actual que tenemos, donde bueno, se van dando dificultades, donde tenemos trabajadores que no están de paro y Conaprole dice, no, ustedes están de paro porque no quieren llevar un handy arriba. No, pero nosotros estamos acá y estamos esperando que me des una orden y ellos te envían un encargado a hacer la tarea del trabajador. Y bueno, en marco de eso, nosotros entendemos que se debe encontrar una salida, una alternativa, una solución y que tiene que ser en el marco del diálogo, pero bueno, necesitamos también en ese escenario, luego de más de un año de toda esta negociación trunca, algún tipo de propuesta por parte de la empresa que marque alguna salida a la situación, por lo menos para negociar. Y eso que es un sector que justamente no fue nada de como han pasado otros, que la pandemia lo han golpeado, todo lo contrario, digo, porque las exportaciones siguen aumentando, la caja de los empresarios siguen abultadas y usan como excusa justamente todo este tipo de conflicto que tienen para no negociar. Sí, sin duda, ¿no? Los sectores agroexportadores así lo han hecho por excelencia y a pesar de la pandemia ellos continuaron creciendo, continuaron aumentando sus exportaciones de forma brutal, pero aparte de esto decir, ¿no? Se exportaba, en el caso de la lechería, se aumentó un 9% en el año anterior, comparado con 2019, un 6% 2020 con relación a 2019 a pesar de la pandemia, pero también se logró en este proceso entre 2021 y 2022 llegar a precios muy similares a los récords históricos que se tuvieron allá por el 2013. Pero ahora, en 2013 esos precios para las exportaciones eran con $1 a 33 pesos. Hoy lo tenemos con $1 encima de los 40 pesos. Exacto. Entonces, sin duda que está bien. Podrán plantear, nosotros necesitamos un escenario de tranquilidad para producir, para trabajar, para elaborar. Sí, nosotros los trabajadores lo queremos. Ahora, si es que no van a querer soltar un peso para los trabajadores y los trabajadores, el derrame no para llega. Van a tener que disimular un poco mejor, porque sin duda se les nota demasiado. En ese sentido, la consigna de este 1 de mayo es por la unidad de quienes movemos la rueda. Cuando nosotros hablamos, cuando vos comentás esto de la cantidad de millones que ganan los agroexportadores, la cantidad el aumento de la productividad que implica aumento de acumulación de riqueza también para los empresarios, esa plata no se genera sola, es justamente quienes generan la riqueza que se acumula y que es apropiada por unos pocos, son justamente los trabajadores y trabajadoras que son quienes mueven la rueda. Porque si no parece que los millones aparecen como... los millones de los agroexportadores surge a partir del trabajo de los peones, de los que manejan las máquinas, de los que juntan la cosecha, de los que la suben y ponen el lomo para mover toda esa producción y después llevarla a otros lados, de los que trabajan en los puertos, en fin. Entonces me parece que ahí hay una cuestión profunda como que tiene que ver con lo que hablábamos hoy de la perspectiva ideológica, ¿no? Que los trabajadores y las trabajadoras podamos comprender que cuando hablamos de quienes movemos la rueda somos quienes multiplicamos la riqueza, estos millones que se están apropiando unos pocos y que no la quieren compartir, ¿no? Porque no estamos pidiendo que nos den algo que no es nuestro, porque es parte de lo que generamos con nuestro trabajo, ¿verdad? Sin duda, y
Y a esto voy a hacer alusión a una nota que me hicieron el miércoles, una radio de Maldonado, que cuando me preguntaron quién eran los que movían la rueda y hice el desarrollo de quiénes movían la rueda, la pregunta siguiente fue, ¿y por qué no mencionan ustedes a los mayas ahora dentro de los que mueven la rueda? Esa pregunta me la hicieron expresamente, yo no podía creer que la tiraran de tal forma, ¿no? Pero está muy bien, tiene la duda y lo consulta, abre el debate. Sin duda. Sí. Nosotros decimos, y por eso lo colocamos dentro de nuestra consigna, ¿no? Por la unidad de los que mueven la rueda, aparte le llama mucho la atención cuando hablamos de por la unidad, ¿no? En el entendido de que para nosotros es fundamental marcar en este momento y que se entienda. ¿Por qué? Porque el juego ideológico ha llevado mucho también a confundir a muchos ciudadanos y ciudadanas en el entendido de que pensar que ser básicamente un emprendedor por cuenta propia, el tener un almacén, sería ser empresario, ¿no? No, claro. Y nosotros cuando hablamos de la unidad de los que mueven la rueda, estamos hablando de que la rueda lo mueven el trabajador asalariado, la trabajadora asalariada o que trabaja en la noche, en el día, que mueve la máquina, que prende la máquina o que lleva el servicio que tiene que realiza. Sí. Pero también es el que mueve la rueda, el que se levanta a las 2 de la mañana para instalar el puesto de la feria, claro, para que le alcance al vecino y la vecina para poder ir a comprar a la feria muy tempranito. Es el almacenero que no administra un supermercado, es el almacenero que se levanta temprano, que abre su almacén y que lo atiende hasta altas horas de la noche, ¿no? Sí, sí. Mientras tiene que administrarse, pero a su misma vez atiende su puesto de trabajo, que a su misma vez depende de los ingresos del pueblo vinculado a los salarios y vinculado a las jubilaciones y las pensiones, porque sus ingresos caen si no aumentan los salarios por encima de la inflación o igual que la inflación, o si no aumentan las jubilaciones, que a su misma vez estamos hablando de aquel que es el pequeño y mediano productor que, bueno, se levanta desde muy temprano para llevar adelante la cosecha, el trabajo en su chacra y llevar hacia adelante. Bueno, en ese entendido nosotros decimos, es un abanico muy amplio, quienes movemos las ruedas, pero son quienes verdaderamente hoy se encuentran afectados por las definiciones de las políticas que gestionan nuestro país, ¿no? Las políticas sociales, económicas que se han colocado sobre la mesa y que verdaderamente han afectado a esa grande mayoría que dicen que el salario real cayó en el correr de los 2 años en un 4,4%, que las jubilaciones cayeron en un 3,9%, mientras tanto ese salario que no le fue al bolsillo del trabajador, a la trabajadora, esa jubilación que no fue al bolsillo del jubilado o del pensionista, terminó yendo a las cuentas bancarias de los sectores más privilegiados de la sociedad, con las cuentas superiores a $100.000, que estamos hablando de que en ese mismo periodo hubo un crecimiento de la desigualdad brutal. Bueno, esas son las políticas que se han instalado y nosotros entendemos que quienes mueven la rueda son estos porque son los que verdaderamente generan la riqueza y generan lo que hace mover a un país y no aquellos que básicamente lo que instalan, y acá no estamos desconociendo que existan, sino lo que estamos diciendo no son los que generan la riqueza, que son esos famosos mayaoros que verdaderamente lo que instalan es sus grandes economías. Nacieron con estrellas en los términos económicos y verdaderamente lo que colocan es dinero para que quienes verdaderamente generan el valor agregado en nuestro país lo hagan, que son las trabajadoras y los trabajadores, en ese abanico amplísimo, no necesariamente asalariado, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Sí, no, disculpa, porque entre que hablabas también pensaba, digo, si será necesaria la unidad en este momento, en este preciso momento, ¿no? De que no logramos, obviamente, derogar los 135 artículos de la LUC, pero que sí ya están aplicando, obviamente, algunos o muchos de ellos, con una persecución brutal hacia los trabajadores y hacia el movimiento sindical, ¿no? También ¿qué esperamos después de todo esto? Sí, sin duda. Porque bueno, entendemos nosotros que el proceso del referéndum fue un proceso muy importante, que tuvo un balance que sin duda, si bien en lo electoral el resultado no fue el que necesitábamos y el que esperábamos, sin duda que en el proceso de trabajo hubo un proceso de acumulación muy importante. Un laburo que reconoce retomar la iniciativa movilizadora de Campo Popular de forma conjunta, que colocó sobre la mesa cómo el Campo Popular, cómo las diferentes organizaciones, cómo el vecino y la vecina del barrio que se organiza en su territorio, dijo,
estamos dispuestos a contraponer con estas políticas de ajuste que se nos vienen a instalar, que recortan en derechos, que recortan con nuestras necesidades, que atacan, en lugar de buscar soluciones, profundizan nuestras necesidades. Y en ese entendido, hay que decir, es fundamental el día después, o sea, el día después al 27, ¿cómo continuábamos? Bueno, por delante nosotros tenemos hoy lo que significaba un 1 de mayo, como lo va a significar el 20 de mayo posterior, y como así cada una de nuestras fechas en las que vamos a tener que seguir en el marco del conjunto, trabajando y generando hechos políticos fundamentales que marquen la cancha, pero un nuevo escalón donde para nosotros el lanzamiento de lo que significa la necesidad de llegar a un gran programa que por un lado atienda las verdaderas necesidades que no son resueltas por quienes administran el país. Eso, por un lado, que defiendan los derechos que han puesto en tela de juicio y ahora vienen, por ejemplo, por nuestra seguridad social. Sí. Pero que a su misma vez no baste esto solo con atender lo que son las necesidades que hoy el pueblo tiene, sino que logre colocar un programa superador que, más allá de pensar en cómo se distribuye el ingreso extraordinario que se logra conseguir en determinado momento por los empleadores para que se distribuya eso en los salarios de las trabajadoras y los trabajadores, sino que se pueda poner una perspectiva superior que permita en cómo vamos verdaderamente a discutir la distribución de la riqueza, en cómo verdaderamente nosotros vamos a pensar en la lógica de mucho más amplia de lo que muchos pueden imaginarse, en cuáles son los cambios de la matriz productiva que queremos para las diferentes industrias, el desarrollo productivo real que queremos para el campo, donde el pequeño y el mediano productor puedan seguir viviendo, pero no sobreviviendo, sino encontrar alternativas que permitan tener un desarrollo real y no para unos pocos. En ese entendido, bueno, este 1 de mayo, no solo desde lo que tiene que ver con el proceso de movilización, la plataforma y la organización que eso trae y el impacto que eso genera a nivel político también, sino que a su misma vez podamos en ese 1 de mayo hacer un lanzamiento de ese gran Congreso del Pueblo, o como así pueda surgir desde el seno de la organización, que debemos trabajar a lo largo de todo el 2022, inicio 2023, pero instalarlo en el 2023 como una alternativa necesaria para tener cambios reales profundos para esa sociedad más justa para todas y todos que queremos, y que no puede quedar básicamente a lo que significaría el riesgo de que cualquier política movido a través de todos aquellos lugares de incidencia, de las redes, de medios, etcétera, y algunos discursos muy livianos puedan generar y poner en crisis los verdaderos avances que el pueblo tiene que tener, ¿no? Quique, si no estamos mal de información, este va a ser el primer acto post pandemia que se va a hacer de esta forma, y la idea era también, que nos estamos quedando también casi al final del programa, qué característica va a tener este acto, el acto central, y también las actividades que se van a hacer en todo el territorio nacional. Bien, tenemos un 1 de mayo, como siempre, de carácter nacional, donde esperamos que miles y miles y miles más que esperamos, estamos seguros por cómo se viene organizando, miles y miles y miles de uruguayas y uruguayos van a llevar expresiones del 1 de mayo en todo el país. Sí. Retomando el formato del 1 de mayo, como lo decíamos, previo a la pandemia, donde el acto va a tomar su característica central, donde también en el marco de la pandemia aprendimos algunas cuestiones, Sí. y bueno, acá se conjuga la caravana con el acto, así también, donde yo quisiera que vieran cómo van llegando, y así nosotros estamos arrimando las diferentes placas y grillas de los diferentes actos que se van a llevar en el interior, pero son decenas y decenas lo que se van a estar realizando en cada territorio, donde, como lo decimos, no está solo el PIT-CNT en el marco de esta conmemoración, y así vamos a estar siendo acompañados por las diferentes organizaciones sociales que se vienen sumando, y cómo las comisiones que trabajaron en el marco del referéndum continuaron trabajando ahora hacia lo que significa este 1 de mayo. Y como a su misma vez, y parece un denominador común que tiene en todos lados, las ollas populares van a estar presentes en los diferentes lugares, e incluso acá estamos hablando y coordinando con los compañeros donde muchas ollas van a estar cocinando en el propio lugar también, ahí mismo, y donde acá estas características van a tener, por ejemplo, en el acto central, esas caravanas que estábamos hablando, con decenas de ómnibus que van a estar saliendo desde el seno de los barrios,
de Montevideo hacia las plazas. Desde las 8:30 van a estar en los barrios, Sí. levantando a aquellas vecinas y vecinos que ya se comprometieron a estar participando, para ir a las 3 plazas que mencionaban muy bien hace un momento, para las 9 partir hacia la Plaza 1 de Mayo, a las 10 estar en la Plaza 1 de Mayo y ahí movilizar caminando por Avenida Libertador hasta Valparaíso, donde van a estar encabezando nuestros compañeras y compañeros de madres y familiares, en el marco de la caminata que vamos a realizar y movilización hacia donde estarán las sillas ubicadas y el estrado, donde nuestras compañeras y compañeros de la Asociación de Funcionarios de Sodre estarán desarrollando ahí una gran expresión cultural y artística para el inicio, donde nuestra compañera Fernanda Aguirre, Elvia Pereira y el compañero Marcelo Abdala estarán haciendo uso de la palabra en el desarrollo del acto, y al cierre también ahí estará actuando para irnos pum para arriba con los compañeros de Salado, que estarán dando el cierre a lo que es el acto. Pero así también en cada rincón del país tiene esa característica, con nuestras compañeras y compañeros de las ollas populares, con los compañeros que van a estar llevando adelante espectáculos artísticos y sus oratorias en cada territorio. Así que nadie se lo puede perder, pero tampoco nos podemos perder nosotros hacerte una pregunta en estos minutos que nos quedan, 4 o 5 minutos, Chan, chan. que tiene que ver al cierre de nuestro semanario. ¿Qué será? Al cierre de nuestro semanario tenemos la información Uy. que el sector político Cabildo Abierto le pidió una reunión a la central, Cierto. si esa reunión se llevó a cabo y qué perspectivas puede tener en este diálogo, con la característica que es un sector político Cabildo Abierto, pero ¿qué sector político, no? No Sí. es cualquiera. Bueno. Digo, pero independientemente, me parece en lo personal muy importante, interesante, Sí. que le hayan pedido a la Central Obrera una reunión. La idea es, bueno, ¿qué nos podés contar o decir o adelantar sobre esa reunión? Primero, ahora hay un informe que desarrollarán nuestras compañeras y compañeros que participaron de la instancia, que se llevará para el próximo secretariado del día martes próximo. La reunión fue ayer. Fue el día de ayer. Esa reunión fue solicitada por el sector Cabildo Abierto, por el partido político Cabildo Abierto, al secretariado. Y bueno, se definió como nunca hemos rechazado Claro. recibir y escuchar a nadie, poder escuchar y recibir Claro. los planteos que tuvieran para desarrollar. Al margen de eso, sí con una claridad de la perspectiva que tiene nuestro PIT-CNT, vinculado incluso a las al propio desarrollo de sus formas de ser, de actuar, de decir, no solo desde las consignas partidarias que ellos han elevado, sino también en los lugares de gestión donde se desarrollan, hasta en el propio Palacio Legislativo en el momento de legislar. Y en esas cuestiones nuestro compromiso y nuestros ideales intactos vinculados a lo que significa para nuestro PIT-CNT la defensa de los derechos humanos, la defensa y la necesidad. Y así fue planteado, como se les desarrolló en la propia reunión a ellos mismos, la necesidad para nosotros de cómo debe encontrarse respuesta a nuestras compañeras y compañeros, madres y familiares, por la desaparición en los años de dictadura que ellos han reivindicado, y eso es una gran cuestión. Sí, claro. ¿No? Y en esos términos fue colocado en la misma reunión a los representantes de Cabildo Abierto, pero como lo decimos, marcando, porque así lo hablamos en nuestro secretariado ejecutivo, nuestros principios más que claros vinculados a lo que significaba recibirlo, pero a su misma vez también poder abrir los oídos a ver cuáles eran las propuestas que ellos traían vinculadas a las cuestiones de las relaciones laborales y el mundo del trabajo, que entendemos, claro, hay que decirlo así, no los entendemos como claros defensores de lo que nosotros marcamos claramente con las necesidades, pero al margen de esto, como lo decíamos recién, nunca le hemos negado una reunión a nadie, a ningún partido político con representación partidaria, y en este sentido se definió una delegación que recibió esos planteos, y bueno, y decir más que nunca, nosotros resaltamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y en contra totalmente de las definiciones que se tomaron, y que este 14 de abril fue, bueno, para nuestro entender, triste y lamentable los planteos realizados de los sectores. Compartimos. Estaremos desde el Popular en Radio atentos a la reunión de la central, justamente después suponemos que vas a alguna declaración respecto a eso, porque realmente también acá en el programa, y veníamos hablando con Paola y María José, justamente la lucha ideológica que se viene planteando permanentemente, y creo que acá se confrontan dos ideas justamente
Totalmente antagónicas. antagónicas. Entonces, Sí. ¿podemos repetir, Pau, Sí. el tema de Las las caravanas. las caravanas? Todas salen a las 9 de la mañana de las plazas, pero como bien dijo recién el compañero, van a haber distintos ómnibus que van hacia las plazas también, que salen de los barrios y después de ahí a la caravana. Nos comprometemos a dejar acá la grilla de los ómnibus para que tengan la dirección de cada punto. Buenísimo, Bien. así cualquier cosa nos llaman y les comentamos. Desde Plaza Colón a las 9 de la mañana sigue por Garzón, Millán, San Martín y Agraciada. Desde Plaza Lafone sigue por Carlos María Ramírez y Avenida Agraciada. Y desde Plaza Huelga General sigue por 8 de octubre Propios y General Flores. Todas confluyen en la Plaza 1 de Mayo, ¿no? Y después de confluyen en ahí la Plaza 1 de caminamos marchamos, digamos, hacia... Por Libertador hasta Valparaíso. Por Libertador hasta Valparaíso, donde tendremos una enorme y genial jornada y maravillosa de encontrarnos todos y todas en la lucha ahí en la calle, que no hay nada más lindo que agitar en la calle y reivindicar y luchar vernos, juntos y y vernos, vernos. encontrarnos. Bien. Bueno, nos estamos despidiendo. Vaya, sí es importante que estamos en el marco de cumplir un año y es justamente en mayo, ¿no? A partir del 3 de mayo, prácticamente la mayoría de los programas cumplen un año. En toda esa semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los programas cumplen prácticamente un año. Y agradecemos al compañero Enrique Méndez, secretario de Exacto. organización del PIT-CNT, por haber venido a compartir un poco esta información y dejamos abierta para otras instancias también. Agradecerle a ustedes y saludar a todas las compañeras y compañeros de la audiencia, sin duda. Muy bien, nos Chicas, encontramos el viernes que viene, si les parece, Muy bien. con Salud. el Popular en Radio. Saludo a Fede de Lima. Muchas gracias, Fede.